Sí, buenos días mis hermanos. La Iglesia Cristiana Bautista Emanuel les da la bienvenida. Siéntanse como en su casa, tomen sus asientos. Vamos a empezar con este culto dominical. Sean todos bienvenidos, todos bienvenidos. Decía un amigo por ahí que decía cuando estaba en la iglesia, decía, si se les olvidaron los frijoles, si se les olvidaron, olvídenlo. Este momento es el tiempo de Dios. Dios es perfecto y quiere que nuestros corazones estén dispuestos para Él, solamente para Él. Pues mientras vamos esperando a los hermanos que vayan llegando y todo, les traigo una reflexión, una pequeña reflexión, como cada vez que me toca dirigir. Fíjense que estaba yo no sé, hace como un año, creo que el año pasado, hace 2 años, no recuerdo bien, mi yerno y mi hija le regalaron una orquídea muy bonita, aunque las orquídeas son hermosas, a mi esposa el día de su cumpleaños. Y esa orquídea, ahorita está así, pero preciosa, así. Creo que no la habíamos visto tan hermosa porque está floreando totalmente. Pero hace unos meses, obviamente ya ven que las orquídeas, por lo regular, lo que hacen es que todas las flores, yo digo que Dios es tan perfecto que deja que si viéramos una flor, una planta o algo que creciera y ver diario la flor, hasta nos íbamos a aburrir de esa flor. Pero por eso muere y vuelve a nacer otra y nos da ese privilegio de gozarnos con sus plantitas. Resulta que se me vino en la mañana en la mente, dije voy a llevar esa reflexión, porque yo hace unos meses, no sé, medio año, me decía mi esposa, creo que esa orquídea ya no va a dar nada de flores, porque ya tiene tiempo y no da flores, no da. Entonces me puse yo la aboné, le empecé a echar abono, dije, porque la vecina tenía una orquídea y no la cuidaba, hermanos, y tenía unas flores pero maravillosas. Y yo decía, bueno, ¿cómo le hará para que esa orquídea que tiene ella, pues de bonita, o sea, la tenga tan bonita, ¿no? Y yo le aboné y todo, pues el resultado fue tan maravilloso porque empezó a dar botones así como loca. Le decimos, estás como loca ahora porque tiene bastante, se alocó y empezó a dar muchas orquídeas. Pero yo me puse a pensar, ya hablando, ya poniendo en el camino de Dios, cómo nosotros de repente somos como esa flor. De repente, cuando estamos en el camino de Dios o en otros lados, estamos tan, pues estamos floreciendo, estamos en unos lugares, a lo mejor en el trabajo, a lo mejor en algún lugar donde, cualquier lugar, a lo mejor nos va bien y florecemos, pero de repente vienen tiempos difíciles y, pues a lo mejor esas florecitas se nos caen. Pero me puse a pensar, de repente nos cuesta trabajo volver a florecer, pero bastante. Y dije yo, esta orquídea como costó a lo mejor un año, para volver a florecer. Pero yo decía, Señor, ¿cómo eres tan perfecto que en tu misericordia nosotros, ya poniéndolo como una reflexión, yo me puse a pensar, muchos de nosotros a veces somos así, estamos floreciendo, se nos caen las hojitas, nos apachurramos y muchos de nosotros nos dejamos morir, ya no nos regamos, nos alejamos de Dios, hablando de Dios, nos alejamos sabiendo que el abono perfecto es la palabra de Dios, es el camino de Dios perfecto. Cuando nosotros estamos en el camino de Dios, podemos volver a florecer y tan maravilloso como esa orquídea que les llamo, o mejor todavía, y podemos dar esa alegría a los demás. Pero hay veces que dejamos que esa plantita o en nuestro corazón esté tan triste porque no lo regamos, no tenemos ese momento, ese instante y es tan fácil como ir cada día al camino de Dios y decirle, Señor, perdona nuestras ofensas. Y tenemos tantos errores y ahí está la palabra. Nosotros como cristianos ya tenemos prácticamente las armas.
Yo cuando luego me pongo a escuchar reflexiones o a leer un poco la Biblia, me doy cuenta cómo Dios, antes me decían y yo decía, ¿cómo creen? No, no, en la Biblia no existe todo, las respuestas. Y claro que sí, claro que hay todas las respuestas que queramos. Pero hay veces que nos cuesta tanto trabajo abrir o simplemente Dios, cuando uno en las mañanas vamos y nos ponemos en oración con Él a platicar un momento, Él nos pide, yo creo, un momento y es tan agradable en cualquier momento estar platicando con Él, con Dios y decirle, Señor, tengo este problema, ponerle los problemas. Yo creo que Él va abonando nuestra vida, nuestro corazón, y Él te quiere ver florecer como esa orquídea, como esas flores tan maravillosas que ahorita cualquier rato vamos a empezar a ver. Pero, ¿saben qué? Hay que ir a los pies de Jesús, a los pies de Dios. Es tan fácil, pero para nosotros se nos hace imposible luego. Es un momento, Él te pide un momento, no te pide tanto de tu tiempo. Imagínense que nos dijera que todo el día, ¿a dónde estaríamos? Nos moriríamos como unas plantitas sin agua, pero Él te pide un momento y cuando tenemos ese momento, es tan hermoso cuando Dios empieza a ver florecer su creación. Y su creación somos cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Hay veces que pensamos, no, a mí Dios no me quiere. Claro que te quiere. ¿Por qué? Porque sí, somos su creación perfecta, su creación maravillosa. Cuando voltamos a ver cada uno de los campos, de las cosas perfectas de Dios, nos damos cuenta que Él es perfecto y así como somos su perfección, Él nos ama y te ama a ti tal y como Él, como somos. Nada más que hay que buscarlo. Cada día, cada día, cada día hay que ir y cada día cometemos errores. No somos perfectos. Y cada día hay que pedirle perdón a ese Dios perfecto y a ese Dios Rey de Reyes. Esa es la reflexión que les traía este día, mis hermanos. Vamos a hacer una oración para empezar. Podemos inclinar nuestro rostro. Mi Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre. Gracias por este momento tan hermoso, por este día tan maravilloso, por esta luz, Padre. Te pedimos que perdones nuestros pecados, que nos limpies, Padre, y que nos prepares para que salgamos limpios y llenos de tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, dispuestos a escucharte, Padre. Te pido que uses a cada uno de los hermanos, del pastor, de cada uno de los que nos toca estar en este momento dirigiendo. Padre, sé tú el que hable, Padre, a nuestros corazones y a nuestras mentes, Padre, maravilloso. Porque tú eres ese Rey de Reyes en el cual venimos este día para adorar, para alabar, para decir gracias, Padre. Gracias por todo lo que has hecho y lo que harás, Padre. Te doy gracias, Padre, porque en este día estamos aquí y creo que no necesitamos más que escucharte a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Padre. Vamos a abrir nuestra Biblia, mis hermanos, y nos vamos poniendo de pie en este Salmo 24. Lo van encontrando y se van poniendo de pie, por favor. Y ya lo leemos alternadamente. Yo leo un versículo, ustedes otro, y así nos juntamos hasta el final, ¿no? De Jehová es la tierra y de su plenitud el mundo y los que la habitan. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Alzad, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vuestras puertas eternas, y entrar en el Rey de gloria.
Entrará el Rey. Alzad, oh puertas, y vuestras cabezas, y alzaos vosotros vuestras eternas, y entrará el Rey de gloria. Jehová de los ejércitos es el Rey de gloria. Amén. Así puestos de pie, vamos a entonar nuestras alabanzas. Amén. Vamos a alabar el nombre de Dios y como dice en su palabra, ahora tenemos libre entrada al trono de la gracia y podemos ir con Él confiadamente a pedir cualquier oración que tengamos a Él y Él responderá conforme a su voluntad. Vamos a darle las gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, y gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Y gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Y gracias, muchas gracias te doy. Gracias mi Señor Jesús. Para darte las gracias. Gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Muchas gracias. Gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Amén. Vamos a seguir alabando su nombre, porque sabemos que Él es un Dios poderoso. El mismo Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto es el mismo Dios que adoramos el día de hoy.
echó a la mar, quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar, quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar, los carros del faraón. Hey, hey, la 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 Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar, quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar, los carros del faraón. Hey, hey, la 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y yo le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, la 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 la. Amén. Porque sabemos que tenemos un Dios fuerte y que Él es el que nos consuela en cualquier dificultad o angustia que estemos, y por eso le exaltamos. Vamos a alabar su nombre. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, eres fuerte y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, te exalto, Cristo, mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, eres fuerte y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, te exalto, Cristo, mi Rey. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí,
Tu creación canta de ti, yo te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey. Y te exalto, Cristo, mi Rey. Amén. Pueden tomar sus asientos. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar por los niños, hermano, por la clase que el día de hoy van a tener ellos y también por nosotros, hermano. Sigamos exaltando el nombre de nuestro Dios. Así es, Padre. Exaltamos tu nombre, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y lo que sabemos que tú seguirás haciendo. Gracias, Padre, porque tú sigues obrando en nosotros por medio de cada circunstancia, por medio de cada situación. Tú sigues obrando en nuestras vidas, Padre, aún en medio de los problemas y de las dificultades, de los problemas sociales externos a nosotros, pero también los problemas personales que nosotros podemos tener, Padre, por medio de las cosas que hemos vivido, Señor, de las situaciones en la casa. Tú sigues obrando en nuestras vidas. Y aún así, Padre, aunque es por medio de problemas, de tribulaciones, de pruebas, levantamos nuestra voz, Señor, en agradecimiento y en honra a ti. Porque todo, Señor, todo tú lo mereces, toda la honra, toda la alabanza, la adoración, tú eres digno, Señor, de recibirla. Te agradecemos, Padre, por la vida que nos has dado hasta este día. Con todo, Señor, lo que tú nos has permitido vivir, nuestro corazón está lleno de gratitud, Padre. Porque hemos llegado hasta este punto, Padre, al punto en el cual nosotros te conocemos, al punto en el cual nosotros sabemos que necesitamos completamente de ti, Señor. Y eso, Señor, es algo maravilloso, el entender que estamos aquí en este lugar por ti, por tu gracia, por tu bendición, por tu perdón, y que somos nosotros hoy poseedores de esta grande salvación, gracias a la obra redentora que hizo Cristo Jesús en la cruz. Gracias, Señor, porque a nosotros nada nos costó, mas sin embargo, Señor, aunque no nos costó nada, somos nosotros hoy aquellos que disfrutan, que gozan de esa grande salvación que Cristo Jesús ha dado a nuestras almas. Gracias, Padre. Oramos por este día, oramos, Señor, por el estudio bíblico, para que llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, para que sigas hablando, Señor, a nuestras vidas y a la de los niños también. Sé con las clases que van a tener, sé con esta predicación, Padre, y permite, Señor, que lo que digamos aquí y lo que se exponga sea para bendición nuestra, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿pueden salir, niños? Pueden salir los niños y los maestros, pueden salir, hermanos, de una forma tranquila, de una forma ordenada. Salgan. Y nosotros, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio bíblico. Estamos todavía en Mateo capítulo 5, porque Mateo capítulo 5, mi hermano, es uno de los pasajes, de los capítulos extensos, pero que además trae mucha enseñanza de parte de Jesús. El capítulo número 5 es el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte, mi hermano, ya hemos visto varios estudios bíblicos. Primero vimos lo que son las bienaventuranzas, vimos lo que es ser la sal de la tierra, la luz del mundo, vimos acerca de la ley y de la ira, vimos también acerca de lo que es el adulterio y vimos también lo que es, hoy vamos a ver más bien lo que es el divorcio. El tema del día de hoy, hermano, es el divorcio. Qué interesante es, hermano, que Jesucristo en cada una de estas enseñanzas, lo que Él está haciendo, si nos damos cuenta en cada una de estas enseñanzas, dice, oísteis que fue dicho. Es decir, Él agarraba un mandamiento del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, y les decía, ustedes oyeron que fue dicho, este es el mandamiento, pero yo les digo que este es el verdadero significado. Lo que vemos aquí, hermano, es que el Señor Jesús lo que estaba pretendiendo hacer, o lo que Él buscaba hacer con los oyentes de ese momento en ese Sermón del Monte, era como una especie de adoctrinación o de readoctrinamiento, porque muchos de ellos ya conocían estas leyes perfectamente bien, las conocían desde pequeños, decíamos el otro día, pero las entendían de una forma errónea.
las entendían tal vez de una forma parcial solamente, pero no de una forma profunda y de una forma completa como el Señor Jesús se las estaba dando a entender. Entonces lo que vemos es que Jesús, utilizando la palabra misma, la ley misma de Moisés, estaba empezando a readoctrinar, a reenseñar a los discípulos o a la gente que estaba siguiéndolo en ese momento, para que ellos entendieran las verdades de Dios de una forma diferente. Y en este pasaje, mi hermano, vamos a leerlo, Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Vamos a darle lectura, hermano. En la versión 60 que tienen ustedes, vamos a utilizar como base esta versión para empezar. Mateo 5, 31 y 32, se los voy a leer yo. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bueno, algunas palabras que tenemos que entender, hermano. Eso de repudiar a su mujer se refería a rechazar por alguna causa. En aquel entonces se les permitía a una persona divorciarse de su cónyuge solamente porque la repudiaba, porque había algo que rechazaba, algo que se le hacía tal vez indecente de la mujer o de su esposa. Pero también dice aquí: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Este era el mandato que estaba en Deuteronomio 24. Pero vemos aquí, hermano, que Jesús toma nuevamente un mandamiento de la ley de Moisés para dar una enseñanza de un tema común en su época, que es el divorcio. Un tema, hermano, que en la época de Jesús sí era común, tanto tal vez, hermano, como lo es el día de hoy. Estaba viendo las estadísticas acerca del divorcio en la actualidad. Se ha aumentado grandemente lo que es el divorcio. Es más, los matrimonios de la juventud, más o menos los que tienen de mi edad, no llegan a más de 10 años. Son matrimonios cortos, inmediatamente hay divorcios. En los tiempos de Jesús, mi hermano, en los tiempos de Moisés, que fue cuando se escribió originalmente esta ley, en realidad los divorcios no eran algo tan común, pero Dios permitió este mandamiento que encontramos en Deuteronomio 24 como una forma de regular, o como una forma también de poner límites al pecado dentro del matrimonio. Ese era el propósito de este mandamiento, o más bien de esta ley. Y era una forma de regular los problemas que hubiera dentro del matrimonio, de frenar el pecado, que evitar que creciera el pecado. Sin embargo, mi hermano, aunque Dios permitió esta ley, originalmente el plan de Dios acerca del matrimonio no era y no es que termine en divorcio. Lo debemos de entender de esa forma, porque a veces podemos llegar a ocupar este tipo de pasajes como una forma de permiso de parte de Dios para que nosotros caigamos en lo que es el divorcio. Sin embargo, hermanos, en el plan original de Dios nunca fue así. Jesús dijo en Mateo 19, capítulo 7, versículos 7 y 8, ¿me ayudan a buscarlo? Mateo 19, sin que perdamos este pasaje base de Mateo 5, vámonos a Mateo 19, versículos 7 y 8. Mateo 19, versículos 7 y 8. En este otro capítulo de Mateo 19, lo que vemos es que Jesús vuelve a tocar este tema del divorcio, pero da una explicación un poco más acerca de esta ley. Mateo 19, 7 y 8 dice: le dijeron: entonces, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Jesús da una explicación aquí clara, hermano, acerca de por qué es que existe ese mandamiento, o más bien esa ley en Deuteronomio 24, en el cual se le permite a una persona expedir una carta de divorcio a su esposa. Y dice: la causa por la cual Dios permitió el divorcio en el pueblo de Israel es por la dureza del corazón del hombre. Y mi hermano, cuando normalmente la palabra de Dios habla de la dureza del corazón del hombre, o un corazón duro, se refiere a la maldad del hombre, se refiere al pecado que hay en el corazón del hombre. Cuando la Biblia habla de un corazón duro, de un corazón de piedra, cuando habla de la dureza del corazón del hombre,
Se refiere a que tenemos el corazón endurecido a causa de la maldad y del pecado. Entonces, hermano, podemos entender que Dios permitió el divorcio porque Él sabía la maldad y el pecado que puede existir en el hombre y en la mujer. Y también sabemos que Dios entiende cuáles son las consecuencias del pecado en la vida del hombre y el alcance y el arrastre no solamente matrimonial, sino familiar, que puede llegar a tener el pecado cuando está de por medio dentro del matrimonio. Es decir, mi hermano, que Dios permitió el divorcio no porque sea lo mejor, no para que lo utilicemos como una opción a nuestro alcance. Dios permitió el divorcio porque la maldad, el pecado y la dureza del corazón del hombre no permiten que el matrimonio continúe en el centro de la voluntad de Dios. Dios permitió todo esto. Sin embargo, hermano, en el plan original de Dios, las cosas no eran así. El plan original de Dios, mi hermano, es que no exista el divorcio. Ese es el plan original, ese es el propósito de Dios para cada matrimonio de la tierra, que no exista el divorcio. Vamos a buscar Génesis capítulo 2, porque Jesús en ese pasaje de Mateo 19 dijo: Dios permitió que existiera esta ley por la dureza del corazón del hombre, mas en el principio no fue así, dijo Jesús. Vámonos entonces al principio, a Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24, a ese principio del que habla Jesús. Génesis 2, 21 al 24. Dice la palabra del Señor, yo se las voy a leer también aquí. Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis, acuérdense que es el primero. Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24. Dice así: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mi hermano, en el plan original de Dios, en el principio, el plan original de Dios es que el hombre y la mujer son parte de ellos entre sí. Es una unión. El matrimonio, mi hermano, los conformó como una sola carne. Una vez que una persona decide matrimoniarse con otra persona delante de Dios, hermano, ya no somos más dos, sino dice la palabra, se unen. Hay una unidad y se conforman como si fueran una sola carne. Además de esto, Jesús añade en Mateo 19:6, nada más yo lo busco, hermano, escúchelo nada más. Así que ya no son dos, dice Jesús, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Definitivamente, mis hermanos, en el plan original de Dios no existe el divorcio. En el propósito original de Dios para el matrimonio no existe el divorcio. La voluntad de Dios, mi hermano, ¿cuál es? La voluntad de Dios es que el matrimonio se esfuerce. La voluntad de Dios es que el matrimonio persevere, que el matrimonio arregle sus problemas, que hablen, que se perdonen mutuamente. La voluntad de Dios, hermanos, es que dentro del matrimonio el fruto del Espíritu se manifieste. ¿De qué forma? En amor, en paciencia, en templanza, en fe, en bondad. La voluntad de Dios, mi hermano, es que en el matrimonio sea un medio para la madurez y para el crecimiento espiritual y ministerial de ambos. La voluntad de Dios es que en el matrimonio haya una sola fe en Cristo Jesús. La voluntad de Dios en el matrimonio es que sea un instrumento de Dios para alcanzar a los perdidos. La voluntad de Dios, hermanos, en el matrimonio es que sea un medio de restauración personal y espiritual. La voluntad de Dios en el matrimonio es que sea el reflejo en el trato hacia la esposa, como lo es el trato de Cristo Jesús a su iglesia. Para Dios, mi hermano, el matrimonio en parte es una unión física, como lo dice la palabra del Señor en ese versículo que leímos, que decía: y serán una sola carne.
Pero para Dios, mi hermano, hay algo más allá que esa unión física. Para Dios hay algo más allá, mi hermano, que esa unión de dos vidas. Hay algo más allá de una unión de dos visiones y de dos proyectos entre dos personas. Para Dios, mi hermano, el pacto matrimonial es una unión espiritual. Y eso es algo que a veces nosotros no podemos alcanzar a entender, mi hermano, pero el matrimonio, la unión de dos personas, no solamente es la unión física, es una unión espiritual. Y dice la palabra del Señor, si me ayudan a buscarlo, en Malaquías capítulo 2, versículos 14 y 15. Un poco más nos habla acerca de esto. Malaquías capítulo 2, versículos 14 y 15 nos habla un poco más acerca de esta unión matrimonial, que no solamente es una unión física, sino también es una unión espiritual. Malaquías capítulo 2, versículos 14 y 15. Malaquías está al final del Antiguo Testamento, mi hermano, casi llegando al Nuevo Testamento, a Mateo. Malaquías capítulo 2, es decir, estamos nosotros ahorita en Mateo, un poquito atrasito. Capítulo 2, versículos 14 y 15. Y ahora, hermano, permítame leérselo, pero en la Nueva Versión Internacional. Se va a escuchar un poco diferente a la versión 60 que la mayoría de ustedes van a tener ahí en sus Biblias, pero nos va a ayudar para entenderlo, para comprenderlo mejor. Malaquías 2, 14 y 15. Se lo voy a leer. Pues, porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? Dice este último versículo, hermano, me llama mucho la atención, que dice, ¿acaso no hizo el Señor un solo ser? Hablando acerca del matrimonio, que es cuerpo y espíritu. Mi hermano, en el matrimonio, Dios une al hombre y a la mujer en cuerpo y espíritu. Esa unión espiritual, mi hermano, aunque nosotros no la podamos ver precisamente por el hecho de ser espiritual, es una realidad. Cuando dos personas se unen delante de Dios y consagran su matrimonio delante de Dios, existe esa unión espiritual. Y dependiendo, mi hermano, de nuestras acciones y dependiendo de nuestra fidelidad al Señor, puede traer repercusiones tanto positivas como negativas en un nivel espiritual dentro del matrimonio. Los errores de una persona o los pecados de uno o de otro traen repercusiones positivas o negativas a nivel espiritual también, hermano. No solamente se trata de las consecuencias que sufrimos a nivel material. Obviamente, si una persona de los dos en el matrimonio está en pecado, si una persona de los dos está en irresponsabilidad, le falta compromiso y no provee a lo mejor para la casa, ¿qué es lo que va a pasar? Afecta no solamente a él, le afecta también a su esposa, le afecta a los hijos, le afecta al entorno. Son consecuencias del pecado. Pero hermano, además de las repercusiones físicas, hay repercusiones espirituales. Eso es algo que me gustaría que el día de hoy pudiéramos entender bien. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Hechos capítulo 5, no lo busquen nada más, vamos a recordar esa historia, se acordarán ustedes. En Hechos capítulo 5 nos habla de aquellas repercusiones espirituales negativas del matrimonio a causa del pecado. La historia es la de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de esa historia? Había un hombre que se llamaba Ananías con Zafira, su mujer, y dice la palabra del Señor que estos vendieron una heredad, un terreno, una propiedad. Y en aquel entonces lo acostumbrado era que una persona cristiana vendía una heredad, vendía una propiedad y la utilizaban para el extendimiento del reino, era para repartirlo entre sí, o los apóstoles decían más o menos cómo se iba a distribuir. Bueno, pues ellos dicen que vendieron esta heredad, pero en lugar de entregar como ellos lo habían propuesto originalmente dentro de sí como una ofrenda para el Señor, dice que ellos sustrajeron de ese valor y solamente entregaron una parte a los apóstoles. No era una obligación, hermano, y el apóstol Pedro lo confronta y le dice, oye, ¿por qué haces eso? Cuando haces esto, dice, no estás engañando a los hombres, estás engañando a Dios,
porque cuando lo retenías era tuyo nada más. Dice la palabra aquí, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba ya en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Y dice la palabra de Dios que Ananías, al escuchar esta reprensión a causa de ese pecado de la avaricia que había dentro de él, dice que al oír esto cayó y murió. Esto fue algo que impactó a todos los cristianos de ese momento, pero no solamente a todos ellos, hermano. Ahí entran las repercusiones espirituales. Dice que un poquito de tiempo después, unas horas después, llegó su mujer, y al escuchar también esta historia y al ver lo que le había pasado a su marido, dice que ella también, ¿qué? Se murió. Lo que quiero decir con esta historia, hermanos, es que hay repercusiones espirituales que se comparten dentro del matrimonio. La avaricia, el amor al dinero, la envidia, el egoísmo y un sinfín de pecados, hermano, que traen repercusiones no solamente a mi persona, a mí que lo estoy haciendo, a mí que las cometo, sino que además arrastran a mi matrimonio y pasan a arrastrar a nuestra descendencia. Por eso, hermanos, la importancia de la unión matrimonial de una forma correcta. Pero ahora, por el contrario, hermano, lo contrario a esto, cuando una persona es fiel a Dios, cuando una persona es temerosa y es obediente a las palabras del Señor, las bendiciones espirituales no solamente se quedan en él, no solamente se quedan en ella, sino que además alcanzan la vida del esposo y de la esposa. La palabra del Señor nos dice esto en primera carta a los Corintios capítulo 7 versículo 14. ¿Me ayudan a buscar sí? Primera carta a los Corintios capítulo 7 versículo 14. Primera carta a los Corintios capítulo 7 versículo 14. Estamos viendo las repercusiones espirituales negativas del matrimonio a causa del pecado, y también estamos viendo ahora las repercusiones espirituales positivas dentro del matrimonio. Primera carta a los Corintios capítulo 7 versículo 14 dice así: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Permítame leérselo en esta otra versión, hermano, para entenderlo mejor. Traducción en lenguaje actual, se llama así esta versión. Dice así: pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio, y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Mi hermano, dice aquí, a causa de la esposa creyente, dice, da santidad, da bendición a su matrimonio. Y lo mismo sucede con el esposo creyente, dice, a causa del esposo creyente, da santidad a su matrimonio. E incluso no solamente se queda en ellos dos, sino que dice además sus hijos también son acreedores de esa bendición. Es decir, mi hermano, este versículo menciona o nos da a entender que las bendiciones espirituales pueden alcanzar a la otra persona aún sin ser creyente. Dice aquí al marido incrédulo, a la mujer incrédula, aún sin ser creyente, pero solamente por el hecho de estar unidos en matrimonio. Esos son los efectos positivos espirituales del matrimonio cuando una persona está bien delante de Dios. Así pasa, hermanos. Vemos cómo a veces hay mujeres que están en la iglesia, que se esfuerzan por seguir al Señor, por ser obedientes, por vivir bien delante del Padre, y a lo mejor sus maridos ni siquiera quieren acercarse, pero el cuidado de Dios, la bendición de Dios, la provisión de Dios está sobre ella y está sobre su marido y está sobre su descendencia. Las bendiciones espirituales, hermano, tienen repercusiones dentro del matrimonio también de una forma positiva. Ahora, mi hermano, regresando a nuestro texto base, en Mateo capítulo 5, versículo 32. ¿Me ayudan a buscarlo, hermano? Mateo 5, 32. Y esto trae una enseñanza, hermano. Porque a veces nosotros decimos, es que ¿para qué si mi marido no cree? ¿Para qué si mi mujer no quiere venir? Tú siga adelante, hermano, porque la bendición del Señor
está repercutiendo, está alcanzando a tu matrimonio a causa de la persona que está en santidad delante de Dios. Mateo 5:32, regresamos, dice ahí: pero yo os digo que el que repudia, es decir, se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación. Eso de fornicación, hermanos, se traduce también en otra versión como infidelidad conyugal, una forma de infidelidad conyugal. Se lo voy a leer en esta otra versión, dice: pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Mi hermano, esto vale mucho la pena entenderlo, porque podemos cuestionarnos muchas cosas y decir: ¿por qué, si se divorciaron, hace que ella cometa adulterio? Hermano, en aquel entonces, en los tiempos de Jesús, el divorcio o la carta de divorcio no se expedía por cosas que realmente valieran la pena, y nos pueden venir muchos cuestionamientos, como por ejemplo, ¿qué pasa entonces con aquellas personas que se divorcian por otro tipo de problemas que no son adulterio, pero que también son importantes? Otro cuestionamiento que nos puede llegar es: entonces, ¿Dios solamente aprueba este tipo de divorcio por adulterio o hay más? Otro cuestionamiento que nos puede surgir es: si una persona se divorcia por otra causa, hermano, que no es el adulterio, pero una causa que también pudiéramos llamar importante, y se vuelve a casar, entonces, ¿está pecando? Otro cuestionamiento: ¿por qué Dios condena más el adulterio como una causa de divorcio, pero no menciona otras causas, habiendo otras posibles causas que también son importantes y que pueden llevar definitivamente a un divorcio? Son muchas las interrogantes, hermanos, que podemos llegar a tener a causa de este versículo, de estos pasajes que nos pueden surgir. Pero, hermano, para tratar de dar respuesta a estas preguntas, en primer lugar debemos entender que Jesús menciona al adulterio o menciona a la infidelidad como la posible causa de divorcio. Pero ¿por qué el adulterio, hermano? En primer lugar, porque el adulterio, la infidelidad, en aquel entonces como hoy, sigue siendo una de las principales causas de divorcio. Y número dos, hermano, hablamos hace rato acerca de las repercusiones negativas en el matrimonio. Y el adulterio, hermano, el adulterio es una de las repercusiones más dañinas dentro del matrimonio. Entendemos entonces, hermano, que el matrimonio para Dios es verdaderamente una unión que va más allá de lo físico. Para Dios es una unión que va más allá de lo físico, es una unión espiritual. Por eso dice la palabra: ya no son dos, sino uno. Y también dice: lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Es decir, hermano, que un matrimonio, aún consagrado, aún bendecido por Dios, aún unido por Dios, pudiera llegar a ser separado por el hombre, porque dice la palabra: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces hay esa posibilidad de que el hombre pueda llegar a separar un matrimonio, su propio matrimonio o un matrimonio ajeno, pero por causas de pecado. Y la forma más clara de separación, la forma más clara de desunión en el matrimonio es por medio del adulterio, hermano. ¿Por qué? Porque cuando uno de los cónyuges se involucra con un tercero, cuando uno de los cónyuges se involucra con una tercera persona, se genera esa separación, que no solamente es una separación física, hermano. En ese momento no solamente se está generando esa separación física, sino que además se está generando una separación espiritual con tu esposa, con tu esposo. Cuando una persona adultera y se involucra con otra persona, existe esa separación física y espiritual. Y ahí, mi hermano, aunque no exista como tal un acta de divorcio, aunque no exista como tal un documento que diga tal y tal están divorciados, aunque no exista eso de por medio, ya existe una separación física y ya existe una separación espiritual entre los cónyuges. El texto bíblico, hermano, no menciona más causas de divorcio, no nos dice: pero también si haces esto y si haces esto otro,
no menciona más causas de divorcio, pero ubica al adulterio como el representante del pecado. Es decir, mi hermano, que pecados que intervengan, que pecados que separen física y espiritualmente a un hombre y a una mujer podrían ser causas de divorcio. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, la violencia sexual, los abusos, los maltratos y más causas, hermano, que sin duda alguna son una forma de transgresión delante de Dios y son una forma de transgresión como matrimonio. De verdad, hermano, son causas de divorcio. Porque al igual que el adulterio, están efectuando una separación no solamente emocional, no solamente física, sino también espiritual. Jesús no menciona más causas, hermano, porque en aquel tiempo el divorcio era algo muy común. La gente se divorciaba casi por cualquier cosa en los tiempos de Jesús. Por ejemplo, mi hermano, le voy a decir algunas causas de divorcio en los tiempos de Jesús. Esas eran causas suficientes para que el hombre pudiera decir: aquí está mi acta de divorcio. Una, por ejemplo, que el esposo viera a otra mujer que le agradara más. Eso era suficiente, hermano. Solamente porque el esposo viera a una mujer que le agradara más que su propia esposa era suficiente. ¿Sabes qué? Aquí está el acta de divorcio. Me gustó más otra persona. Otra, no saber cocinar o considerar incapaz para los quehaceres del hogar a su esposa. Era suficiente. ¿Sabes qué? No sabe cocinar. Aquí está el acta de separación. En aquel entonces, hermanos, se dice que había como 3 niveles de compromiso dentro del matrimonio en los tiempos de Jesús. Uno era como cuando desde niñitos los empiezan a decir: van a ser marido y mujer. Ya hablamos nosotros, los papás, se van a casar cuando sean grandes. Ese era uno. Pero el otro nivel de compromiso era cuando ya grandes, ellos decidían efectivamente continuar con ese compromiso o se establecía un compromiso con otra persona más, pero se hacía como un año previo, como de antematrimonio, hermano, en el cual ya se les consideraba como si fueran esposo y esposa, pero en realidad todavía no vivían juntos. Es el caso, ¿se acuerdan ustedes de José y de María? Cuando dice la palabra del Señor que María, antes de ser desposada, dice ya estaba embarazada. Y entonces ahí José tenía el permiso de poder decir: aquí está mi acta de divorcio, aunque todavía no estuvieran casados, pero se rompía el compromiso. Y la tercera etapa, hermano, era cuando ya se consideraba un matrimonio en sí, como el que nosotros conocemos en la actualidad, legal, por todas las de la ley. Y entonces, hermano, en aquel entonces, sea en la primera etapa, sea en la segunda etapa o en la tercera, una persona podía decir: me divorcio. ¿Por qué? Porque no sabe cocinar, porque la considero incapaz para los quehaceres del hogar, porque me gustó más aquella otra mujer. Otra, hermano, era por descubrir cualquier cosa de su personalidad o de su carácter que no le agradara. Descubrí que tiene estas formas, no me gusta su temperamento, no me gusta su carácter. ¿Le suena familiar, hermano? Hoy en día, mi hermano, las principales causas de divorcio en nuestra sociedad son abandono del hogar, violencia intrafamiliar, infidelidad, y una de las principales, ya en la actualidad, hermano, una de las principales y más crecientes causas de divorcio en nuestra actualidad son las diferencias personales de carácter. No nos entendemos, es que tenemos diferentes puntos de vista, es que nuestros matrimonios hicieron una Y y cada quien tenía diferentes puntos de vista, teníamos diferentes planes. Eso, hermano, hoy en día es una de las principales y más crecientes causas de divorcio en los matrimonios jóvenes, principalmente, que son de 0 a 10 años. O sea, entramos nosotros en ese rango. Bueno, yo entro en ese rango todavía. Pero algo muy importante, mi hermano, es que debemos de tomar en cuenta es que el matrimonio, por ser algo que dice la palabra, que Dios juntó, que Dios unió, no debe ser quebrantado por el hombre por cualquier cosa.
no debe ser quebrantado por el hombre por cualquier cosa. En aquel entonces eso era lo que Jesús les quería decir a la gente que los estaba escuchando, porque ellos tenían esa costumbre de que podían expedir un acta de divorcio por lo que sea, por una cosa sencilla. Y lo que Jesús les estaba diciendo es, el divorcio no es por cualquier cosa. Dice, a no ser por causa de fornicación, de infidelidad, el que se separa de su mujer, dice, hace que ella adultere. Y ahí pudiéramos preguntar, ¿por qué hace que ella adultere? Si se supone que ya se divorciaron, o sea, ya cortaron, ¿por qué hace que ella adultere? Ya están fuera del matrimonio. Cada quien es libre, así diríamos, ¿no? En la actualidad. ¿Por qué, hermano? ¿Se ha puesto a pensar eso? Porque en realidad, hermano, aunque hay personas que se puedan divorciar porque tienen diferencias personales, porque tienen diferentes puntos de vista, tienen un acta de separación, tienen un acta de divorcio, pero delante de Dios no están divorciados. Porque para Dios un divorcio no es nada más porque pues ya nos llevamos mal, porque me gustó más aquella muchacha, porque no sabe hacer esto. Para Dios, hermano, el divorcio realmente se puede llevar a cabo, dice, salvo por causas de pecado. Causas de pecado que ofendan, que transgredan a Dios, que transgredan entre ustedes, salvo por causas de pecado. Entonces, hermano, por eso dice, si se separan, así como ustedes tienen acostumbrado a separarse, lo que haces es que ella adultere, porque delante de Dios no están divorciados. Entonces, hermano, es muy importante, y aquí nos damos cuenta, mi hermano, la importancia de Dios de una unión espiritual. Es importante que nosotros nos casemos con un acta, que firmemos un acta de compromiso, pero es importante también, hermano, que delante de Dios consagremos nuestra unión matrimonial. Si alguien de aquí, mi hermano, no se ha casado, primeramente, sí, hermano, delante de Dios, consagrando delante del Padre, delante del Señor, Padre, bendice este matrimonio, Señor, que tu voluntad se lleve a cabo en este matrimonio. Pero en segundo lugar, y también muy importante, mediante un acta, porque el firmar un acta de matrimonio, hermano, solamente es el resultado de un compromiso previo delante de Dios. Es importante que lo hagamos, hermano, para tener bendición, para que la bendición de Dios sea dentro de nuestro matrimonio. Pero asimismo, hermano, como para Dios es importante nuestra consagración matrimonial delante de Él cuando nos casamos, también para Él, hermano, el que firmemos nuestra acta de divorcio nada más porque nos caímos gordos, no vale. Para Dios, hermano, el divorcio verdadero es por causas de pecado mayores, por causas de pecado que transgredan y ofendan el nombre de Dios. El divorcio, mi hermano, es algo que no debemos ver como una opción. El divorcio, mi hermano, es algo que tampoco lo debemos usar como una amenaza constante dentro del matrimonio. Me voy a divorciar, te voy a dejar, pues a ver qué vas a hacer cuando me vaya. Hay que divorciarnos, pues hay que divorciarnos y se arregla esto. No hay que utilizarlo, hermano, es más, de hecho es algo que ni siquiera debiéramos mencionar en nuestras discusiones y en nuestros problemas matrimoniales. Es algo que no debemos de considerar, hermano, no debe de ser una opción dentro de un matrimonio cristiano, porque para Dios, hermanos, el pacto y el compromiso matrimonial no debe ser quebrantado por cualquier cosa. Y el hombre, mi hermano, nosotros debemos hacer lo posible, lo más que pueda de parte de nosotros, por no hacer quebrantar ese pacto y ese compromiso matrimonial. Porque dice la palabra nuevamente, y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Debemos hacer todo lo posible, mi hermano, por no quebrantar nuestro matrimonio. Tenemos que hacer lo posible por hablar, por arreglar, por restaurar, por platicar, dialogar, pero llegar hasta la última instancia, hermano, para no llegar a ese punto crucial del divorcio. Pero, hermano, para que un matrimonio, para que ese vínculo matrimonial no sea quebrantado, en primer lugar, yo en lo personal
no me debo divorciar de Dios. A menudo, mi hermano, el divorcio de un matrimonio cristiano no es otra cosa sino la muestra de que antes ya hubo un divorcio con Dios, de uno o del otro o de los dos. Todo comienzo de divorcio entre cristianos comienza con un divorcio de Dios, de una o de las dos partes. Así es que, hermanos, cuidemos nuestra propia vida, de no apartarnos, de no divorciarnos, de no separarnos de los caminos del Señor, de seguir perseverantes en la fe cristiana. Mi hermano, no te divorcies de Dios, porque ese es el principio para que nosotros empecemos. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nos apartamos del Señor, es el principio, hermano, para que nuestra mente empiece a pensar opciones que no son legales delante del Señor, para que nuestros ojos empiecen a ver otras opciones de mujer, para que nuestra mente empiece a trabajar, a maquinar cosas que son incorrectas delante de Dios. No te divorcies de Dios, en primer lugar. Debemos de aprender a ser, hermanos, cristianos no de nombre, sino cristianos de verdad. Hoy en día abundan, pero abundan, hermano, de una forma como no nos podemos imaginar, los cristianos que solamente son cristianos de nombre. Es decir, que creen ellos que son cristianos porque vienen los domingos a la iglesia, porque están aquí presentes, pero durante toda la semana no se lee ni un solo versículo de la palabra de Dios. Quiero decirte, hermano, congruentemente hablando, razonalmente hablando, ¿crees que una persona que en la semana no lee ni un solo versículo de la palabra de Dios, pero que aquí está los domingos, es cristiano? No es cristiano, hermano, no lo es. Aunque estemos aquí, si en la semana no tenemos un tiempo de comunión con Dios, no leemos algo de la palabra del Señor, no hay cristiandad, no hay firmeza, y nuestra vida, hermano, está establecida sobre el lodo, no sobre la roca que es Jesucristo. Y cuando venga cualquier tipo de viento, cuando venga cualquier tipo de problema, cuando venga cualquier tentación llamada mujer u hombre ajeno, lo que va a suceder es que nos vamos a caer, nos vamos a quebrantar, nos vamos a ser destruidos, primero en lo personal, pero también matrimonial. Así es que no te divorcies de Dios. Y si es tu caso, mi hermano, en la semana no lees nada y vienes aquí los domingos y tú dices, soy cristiano, hermano, no es verdad. Pero como te digo otras ocasiones, esto no es para que uno diga soy la basura, soy de lo peor y avientes tus muñecas al suelo. No es para eso, hermano. Es para que tú digas, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo por mí mismo, por mi vida, por mi matrimonio. La mejor ayuda que le puedes dar a tu matrimonio es que te ayudes primeramente espiritualmente tú por medio de Dios y su palabra. Ayúdate, hermano, lee la palabra del Señor. No te digo, ¿sabes qué? Tienes que empezar ya a leer 2 capítulos diarios. Empieza con un fragmento de la palabra, hermano. Léelo en la mañana, anota lo que tú consideres importante y Dios va a hablar a tu vida. Y Dios va a empezar a hablar a tu vida de una forma inigualable, única, impresionante, hermano. Directamente, no por medio de un pastor, no por medio de una predicación, no por medio de un video de un predicador, directamente del corazón de Dios al corazón tuyo. Eso es increíble, hermano, lo mejor que puede pasar, lo que nos puede pasar a nosotros, escuchar la voz de Dios directa. Romanos 8, 38 y 39, ¿me ayudan a buscarlo, hermano? Con esto vamos a terminar el día de hoy. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Ya si quiere puede perder el pasaje de Mateo 5, nada más por el momento, hermano, ya después en la semana dele una repasada. Dice Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi hermano,
Cuando nuestra vida está comprometida con Cristo, cuando nuestra vida está cimentada, está movilizada, está siendo inspirada por el amor de Dios, nada nos puede separar de Él. Ninguna cosa creada en el mundo, hermano, nos puede separar del amor de Dios. Cuando la vida del hombre está comprometida con Él, cuando estamos cimentados en su palabra. Pero además, hermano, estar comprometidos con Dios nos ayuda a sostener otro tipo de compromisos en la vida, como por ejemplo el compromiso matrimonial. Estar comprometidos con Dios, hermano, te ayuda a estar comprometido, sí, ministerialmente. Te ayuda a estar comprometido, sí, con el testimonio de tu vida. Pero sobre todo, hermano, estar comprometido con Dios te ayuda a comprometerte con tu esposo, con tu esposa. Y a que ni siquiera se te esté pasando por acá el divorcio. Porque por más, hermano, tú dices, yo sé cómo es ella, yo sé cómo es él, pero Señor, yo en tu nombre quiero perseverar, quiero obedecer y quiero salir adelante de cualquier problema, aflicción, diferencia, distanciamiento que pueda haber entre nosotros. Vamos a orar, hermano, y que el Señor nos permita que siempre podamos resolver nuestros problemas como matrimonio, hermano. Que el Señor nos dé ese amor, nos dé esa sabiduría, esa templanza para siempre amar a nuestra esposa, amar a nuestro esposo. Y que Cristo Jesús sea nuestro ejemplo perfecto del amor que Él tiene y Él ha tenido a su iglesia. Oramos, hermano. Señor, te damos gracias porque sabemos, Padre, que aunque esa ley está ahí, Señor, esa ley está ahí en tu palabra acerca del divorcio. Sabemos que tu voluntad, Padre, para nosotros como hijos tuyos, como cristianos, es que no caigamos en él, sino que perseveremos, que hablemos, Señor, que tú traigas restauración a nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, Padre, a cada uno de los que estamos aquí, a cada matrimonio representado aquí físicamente, Señor, y también para aquellos hermanos o hermanas que están aquí, pero que sus esposas tal vez no conocen de tu palabra todavía, Señor. Rogamos, Señor, por la conversión de esas almas. Rogamos, Padre, para que tú toques esos corazones, para que tú quebrantes esos corazones y pueda haber una dependencia completa de ti, Señor. Rogamos, Padre, para que tú nos sigas ayudando, nos des sabiduría, Señor, abras nuestros ojos, entendimiento, Padre, para poder siempre resolver todas las cosas en tu nombre. Y siempre, Padre, que aún en nuestro matrimonio, aún en esto, Señor, podamos nosotros glorificarte, Dios. Ayúdanos, bendito Dios, y que el divorcio, Padre, sea incluso algo que desaparezca de nuestro vocabulario cotidiano y en las discusiones familiares. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Voy a invitar que se pongan de pie. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor con este canto, Renuévame. Y le pidamos al Señor que de verdad cambie esas cosas que no le pertenecen a Él. Y una de las formas que podemos saber qué cosas no le agradan a Dios es leyendo su palabra. Entonces vamos a alabar su nombre.
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén. Vamos a seguir alabando su nombre. Día más grande en la historia, me rescató la muerte, derrotó, canten lo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, oh Dios, griten lo que Cristo vive hoy, vive hoy. Feliz, lavaste mi maldad, oh, día feliz, y día feliz, jamás seré igual. Siempre me cambió. Cuando esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti, tuyo soy y mío eres, Jesús. Gozo y paz ahí habrá, el dolor por fin terminará. Celebra que Cristo vive hoy, vive hoy. Lavaste mi maldad, oh, día feliz, y día feliz, jamás seré igual, oh, día feliz, y día feliz, lavaste mi maldad, oh, día
y día feliz, jamás seré igual. Siempre me cambió. Y oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera que me salvaste. Y oh, qué glorioso día, qué glorioso el nombre, Jesús. Y oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera que me salvaste. Y oh, qué glorioso día, qué glorioso el nombre, Jesús. Y oh, día feliz, y día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, y día feliz, jamás seré igual. Oh, día feliz, y día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, y día feliz, jamás seré igual. Siempre me cambió. Siempre me cambió. Amén. Y es por eso que alabamos a nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a seguir alabando su nombre. Y bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y bueno es alabarte, Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gracias a Dios por su palabra, por sus alabanzas, por todo. ¿Están contentos mis hermanos? Amén, ¿verdad que sí? Salimos bendecidos y llenos de amor y de palabra del Señor. Es el momento, mis hermanos, de también darle gracias a Dios con nuestras ofrendas. Vamos a pedir a los hermanos que nos van a apoyar. Qué bonito, ¿no, mis hermanos? De repente nos enteramos cosas. Me daba risa de que, imagínense que fuera como antes, ya estaríamos divorciados todos otra vez. Pero es interesante toda la palabra de Dios.
Vamos a buscar en nuestra Biblia 2 de Corintios 9:7. Si yo no lo sabemos, lo decimos todos fuertemente. Es cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Vamos a pedirle. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora, Padre bendito, porque humanamente no podríamos demostrar ese amor que tú demostraste para con nosotros, siendo pecadores. Veniste al mundo, Señor, y fuiste humillado de una manera tan cruel. Y ese es el motivo, Señor, de tu amor que ha conquistado nuestro corazón. Y por eso nos hemos reunido esta mañana, nuestro buen Dios, para alabarte, para bendecir tu santo nombre. Y en ese amor, Señor, ser obedientes. Te damos muchas gracias porque sabemos que todas las cosas provienen de tu bendita mano, como es nuestro trabajo, las fuerzas para poder desempeñar todo aquello, Señor, para llevar el sustento a casa, llevar el alimento a la mesa. Y te damos muchas gracias, Dios, porque sabemos que aún en los lugares remotos, en lugares donde hay extrema pobreza, tu diestra de poder se manifiesta allí. Te alabamos y te bendecimos por todo ello. Bendice las manos que han ofrendado y las que no también, Señor. Sabemos que tu amor está sobre todos nosotros y nunca lograríamos entenderlo. Solo permite que nuestro corazón sea humilde delante de ti para agradecerte en todo momento. Bendice estas ofrendas que sean utilizadas para tu obra y bendice las manos que las administran también. Te damos muchas gracias y te rogamos esto en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Cristo Jesús, a quien damos la gloria y la honra ahora y siempre. Amén. Gracias, mis hermanos. Tenemos algunos avisos. Bueno, pues es lo de la canastita, mis hermanos, para recordarles que podemos apoyar con algo de despensa para apoyar a los hermanos que necesiten o algunos vecinos o alguien que algún momento están padeciendo de alguna necesidad, pues las hermanas de aquí de la iglesia pues les hacen llegar alguna despensa y les invitamos a que cada semana pues traigamos algo de despensa, ya sea arroz, frijol, papel, etcétera, etcétera, para que esta canastita cada vez sea de bendición para aquellas personas necesitadas. No sé si hay algún otro aviso por ahí, mis hermanos. Y si no, pues vamos a pedirle a nuestro pastor que si nos puede despedir con oración. Puede usted ponerse de pie, hermano. Vamos a orar para despedirnos el día de hoy. Nos da mucho gusto, hermano, verlos aquí, poderlos, pues no nos podemos dar un abrazo como tal, pero nos da mucho gusto verlos a todos. Dios les bendiga, hermano. Esperamos que tengan una buena semana en el Señor.
Con todo gusto, mis hermanos, si en algo yo les puedo servir, yo les puedo apoyar, ahí estoy para servirles, hermano. En la semana a veces se presentan situaciones en las cuales a lo mejor lo que podemos hacer para apoyar, hermano, es a lo mejor un consejo o a lo mejor una oración nada más. Aparentemente es simple, hermano, la oración, pero es una oración que es un apoyo delante de Dios y es una forma en la cual nosotros nos acercamos a nuestro Padre para decirle lo que necesitamos y pedirle una salida a lo mejor a algún determinado problema. Entonces ahí estamos para servirles, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por todo, Dios. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por la vida que nos das. Gracias por esta iglesia, Señor, por este templo también, Padre. Gracias, Padre, por los niños que estuvieron aquí, que tuvieron una clase, por los maestros, Señor, que se prepararon, que alistaron el tema para el día de hoy. Gracias por sus vidas. Bendíceles, multiplícales grandemente, Señor, en sabiduría. Y gracias por los jóvenes que estuvieron aquí al frente dirigiéndonos en adoración, Señor. Que su vida siga siendo una vida de adoración constante cada día de sus vidas, Señor. Gracias por todos los que estuvimos aquí escuchando la palabra, Padre. Te pedimos que la palabra que sabemos que está ahí escrita, Señor, quede también escrita en nuestros corazones. Que no sea echada afuera, Señor, sino que sea guardada, almacenada y puesta por práctica. Gracias, Padre. A ti la gloria por los siglos, Señor, y te pedimos bendición para esta semana, Señor. Que tú permitas trabajo al que le hace falta. Que tú permitas sanidad, Señor, salud a aquel que lo necesita, que le des fuerzas al cansado, que le des ánimo al necesitado, Señor. Sabemos que todo lo bueno, Señor, toda dádiva y todo don perfecto proviene de ti. Por eso nos acercamos a ti, Padre, con nuestro corazón, sabiendo que de ti, Padre, puede provenir toda respuesta, toda solución, y sabemos, Padre, que así será. En el nombre de Jesús ponemos nuestra vida, ponemos la vida de nuestras familias, de nuestros hijos, pidiéndote protección, pidiendo cuidado, Señor, en todos los sentidos, que las acechanzas del enemigo no lleguen a nuestras vidas. Y Señor, si tú lo has de permitir, danos la fuerza, la fortaleza espiritual para poder vencer, para poder salir adelante, para ser victoriosos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Buenas noches.